Las políticas de ajuste que se aplican en la Unión Europea para contener la crisis causarían graves desigualdades. La concreción del sueño de la moneda única fue concebido por muchos como el paso hacia la unificación definitiva de Europa y la posibilidad de parar al viejo continente en un pie de igualdad con Estados Unidos, incluso en el plano económico-financiero. Sin embargo, sus creadores tuvieron desde el origen otra idea sobre la utilidad del instrumento. Los que pusieron en marcha la idea fueron 5 empresas europeas: la italiana Fiat, la petrolera francesa Total, la química belga Solvay, la holandesa Philips y la farmacéutica francesa Rhône-Poulenc. En 1987 formaron la Asociación por la Unión Monetaria de Europa con el fin de promover una moneda única que mejorara las condiciones para competir con Japón o Estados Unidos. En defensa del interés puramente corporativo, expusieron desde el primer momento la decisión de excluir de dicha asociación a otro tipo de organizaciones o representación que obligara a buscar un consenso que pudiera modificar la propuesta original. Dado ese origen corporativo, el proyecto del euro soslayó desde un principio que la renuncia a la soberanía monetaria y cambiaria de cada uno de los países miembros y una tasa de interés única no iban a tener un efecto similar para todos los países socios, dada la desigualdad entre sus capacidades competitivas. Cabía esperar que, frente a una crisis, las economías más fuertes se vieran beneficiadas respecto de la situación de las economías más débiles. La ausencia de un organismo rector centralizado de la política económica intentó ser sustituido por la imposición de una férrea disciplina fiscal con un límite del 3% del Producto Bruto para el déficit presupuestario y del 60% del PBI para el endeudamiento. El esquema fue puesto en marcha el 1 de enero de 2002 y gozó de más de media década de esplendor. El fortalecimiento del euro frente al dólar y su crecimiento como unidad de atesoramiento y de pagos internacionales llevó a que más de la cuarta parte de las reservas de los bancos centrales del mundo estuvieran constituidas en euros o bonos en esa moneda. Pero la crisis del modelo neoliberal también impactó a la moneda única europea. Acunado en esa misma concepción económica, el euro se construyó sobre la base de la no intervención de los estados. Frente a la regulación de los mercados, la única herramienta de intervención oficial debía ser la suba o la baja de las tasas de interés del Banco Central Europeo. La debacle financiera mundial mostró la insuficiencia de ese instrumento. La crisis de la deuda en Grecia puso a prueba el diseño del euro y dejó al descubierto sus defectos. Sin coordinación de políticas entre los países socios, el periodo de auge del euro solo le había permitido a Alemania convertirse en un poderoso exportador, dada la mayor competitividad y dotación tecnológica de su economía. Otros, como España e Italia, expandieron el consumo y la inversión pública aprovechándose de la condición de producir en una moneda fuerte, pero a la vez generaron un creciente endeudamiento. Grecia, que siguió ese mismo camino, logró ocultar las consecuencias de esa política en sus cuentas públicas gracias a las posibilidades de encubrimiento de la deuda que ofrece el sistema financiero global. Lo dramático es que frente a la crisis del euro, los responsables de los gobiernos centrales y del Banco Central Europeo insisten con las recetas neoliberales que están en la génesis de la debilidad de la moneda europea. Ich glaube, dann sollte man erst einmal sehen, was Spanien in den letzten Wochen geleistet hat. Es hat starke Konsolidierungsbemühungen und Beschlüsse gegeben zur Verbesserung der Budgetsituation. Es gibt Strukturreformen jetzt, heute vom Kabinett in Spanien beschlossen, Arbeitsmarktreformen. Und ich finde, dass wir Spanien ermutigen sollten, dass dieser Weg der richtige ist und dass Spanien damit einen Beitrag leistet zur Wettbewerbsfähigkeit ganz Europas. Ich finde das sehr beachtlich. La aplicación del tradicional ajuste en las economías locales, reduciendo el ingreso de la población y por lo tanto del consumo interno, tiene en teoría el objetivo de generar más saldo exportable de su producción y así atraer divisas. Pero no todos los países están en las mismas condiciones de ofrecer y colocar sus productos en el mercado mundial, fundamentalmente si el destino son los mercados extraeuropeos. En cambio, a todos se les impone la condición de aplicar duros ajustes internos. But the Greek case shows that we need in Europe much more coordinated and proactive policies. And when we say coordinated and proactive policies, first of all, we have now a financial stability mechanism
But this could and should become institutionalized and complemented by a monetary fund, a European monetary fund, as well as financial regulation for the shadow financial industry, which is very opaque, very non-transparent. La consecuencia previsible es que países como Alemania estarán en mejores condiciones de aumentar sus exportaciones, sacando provecho a la devaluación del euro respecto del dólar. Incluso está obteniendo alguna ventaja de la inestabilidad de los mercados. La fuga de los capitales especulativos de los títulos de deuda emitidos por Grecia o España encuentran refugio y mayor sensación de seguridad en los bonos alemanes. Mientras que a los primeros se les encarece la refinanciación de su deuda por la pérdida del valor de sus bonos, Alemania consigue fondos frescos a menor tasa. En definitiva, la crisis de la deuda en los países de la zona euro, sumada a las políticas de ajuste que se aplican como respuesta, tendría como consecuencia una profundización de las desigualdades entre los países miembros, pero también al interior de cada nación. El ajuste provocará desempleo y reducción de ingresos para asalariados y jubilados. ¿Es distinto el impacto de la receta del ajuste que aplica Europa al que provocaran las políticas recomendadas por el FMI en Latinoamérica o más recientemente en Islandia? Los especialistas como Paul Krugman o Rebecca Wilder, responsable de la página web neweconomics.com, opinan que para los países europeos podría ser peor, porque aquellos, al menos, tuvieron la oportunidad de devaluar su moneda para recoger en el mercado externo lo que sacrificaban internamente. ¿Será el fin de la Unión Monetaria Europea? Los mismos economistas estadounidenses coinciden en que probablemente no en lo inmediato, porque mientras la política financiera siga siendo la que impone el gobierno de Angela Merkel a sus socios y al Banco Central Europeo, la protección del euro seguirá siendo la primera prioridad, aunque el costo de esa política sea la quiebra de uno o más de los países más débiles de la comunidad. Hay un dato muy interesante, Raúl, y que vos remarcás, y es que fueron algunas empresas las que impulsaron la creación de la moneda única. Obviamente tengo muchas preguntas al respecto. Primero, ¿quién se benefició desde que surgió el euro en el 2002? Yo recuerdo en su momento cuando muchos países tenían que pasar al euro, la población se quejaba porque siempre había un redondeo para arriba que implicó un cambio en los precios que los desfavorecía. Y la segunda pregunta en realidad te la dejo más picando para el futuro, tal vez no haya una respuesta. En América del Sur también se está debatiendo el tema de un Banco del Sur, una moneda única tal vez para el futuro. ¿Qué se puede aprender de esta experiencia europea? A ver, de lo primero, evidentemente hay diferentes etapas en lo que fue el euro, a pesar que la historia es muy corta, ¿no? Estamos hablando de una década simplemente, pero indudablemente en la primera etapa hubo una corriente de inversiones de intraeuropeas, te diría, de la cual España, por ejemplo, fueron los países que se benefició. Con su ingreso al euro, esto le permitió desarrollar algunas zonas que, sobre todo en Cataluña, que no estaban desarrolladas, que estaban abandonadas. ¿No lo hubiera podido hacer sin el euro? Evidentemente no lo estaba haciendo, era una deuda que tenía pendiente España, el desarrollo de algunas regiones del Mediterráneo. Te digo como ejemplo, que te lo destacan los españoles como que esto se hizo a partir del euro, no lo hubieran hecho los españoles por sí mismos. Esto generó oportunidades de inversión que fueron corriendo de un lado al otro. Ahora, después, a la falta de una consolidación política de la zona euro, como una estructura de desarrollo y de crecimiento, provocó que empezaran a aparecer las desigualdades. Y en las desigualdades y en la crisis lo que aparece son esas gruesas diferencias que hay entre los muy beneficiados y los muy perjudicados. En esta segunda etapa, si hablamos de los beneficiados, tenemos que hablar de Alemania, que es la que saca ventaja con respecto al resto, pero con un perjuicio muy grande hacia el resto. Todavía la seguimos viendo a Angela Merkel marcando algunas directrices de cómo es la política, y la verdad que mete miedo con esta concepción neoliberal que todavía se mantiene de la economía en Europa. ¿Y la segunda pregunta? Y con respecto... Pensando en el futuro, obviamente que hay mucho para aprender de lo que ha sido la experiencia del euro, y yo creo que esto merece un repaso muy profundo de la propuesta que se está haciendo para Latinoamérica con respecto a la moneda única y el Banco del Sur. Porque esta experiencia lo que indica es que si no tenés un equilibrio, una igualdad y contemplación de las diferencias que podés tener entre los países, te puede suceder esto, que en el momento de la crisis
te encuentras con posiciones encontradas entre unos países y otros, que los países dominantes que existen en toda región, en Latinoamérica tendríamos que hablar fundamentalmente de Brasil con respecto al resto, y otros países más pobres que puedan salir muy perjudicados. ¿Cómo se atienden estos desequilibrios que existen? Porque la moneda única no es poner en un plano de igualdad a todos. Hay desequilibrios y van a permanecer. Entonces, ¿cómo se asiste a estos sectores más desequilibrados? Es una cuestión ideológica política. Seguro, pero es la Europa capitalista con la política neoliberal en los 90 en Europa que pensar un proyecto latinoamericano o de América del Sur con otra visión ideológica. Claro, pero es el viejo problema de la integración, es la vieja discusión de la integración que ocurre inclusive al interior de los países. Fíjate vos que todavía en Brasil se sigue discutiendo el tema del nordeste con respecto a los centros más poderosos como Río y San Pablo, y a pesar de que tienen un presidente del nordeste que en alguna medida acercó un poquito las posiciones, pero digamos, esto es una vieja discusión. Bueno, y lo que está claro, que la moneda única por sí solo no lo resuelve. Es interesante lo que vos decís porque esto se puede llevar a toda América Latina con las desigualdades que hay entre regiones y en muchos países europeos vemos un gran desarrollo de pequeñas ciudades que compensan justamente estas desigualdades. No es que tenés una capital, Berlín, y después un páramo por el otro lado. Tenés muchas pequeñas ciudades en Alemania donde hay industria, donde hay desarrollo. Seguro, seguro.